Página 1. Porque el capitalismo significa guerra, por Henry Noel Brailsford, 1938. Capítulo 1. El problema planteado. Un escritor que hoy en día intenta examinar los problemas de la guerra y la paz trabaja bajo una dolorosa presión y con prisa. Mientras su pluma se desliza lentamente sobre el papel, sabe que, con la velocidad y precisión de la maquinaria, innumerables instrumentos impulsados por el poder todopoderoso en cada país civilizado del planeta multiplican el aparato de matanza. Por lo tanto, tiende a buscar soluciones a corto plazo. Propone un plan de desarme o una reforma de la sociedad de naciones, un plan para una alianza defensiva o un plan para sobornar a las potencias más agresivas. Quizás, mediante alguno de estos métodos, podamos ganar tiempo para respirar y observar nuestro entorno. Es justo y necesario que hagamos este esfuerzo. Sin embargo, pocos, incluso entre quienes lo hacen con cierto optimismo, se engañan sobre el resultado final. Podríamos lograr 10 años de paz relativa, pero las profundas causas de la guerra persistirían. Ayer fue Bélgica, el crimen de Sarajevo y la expansión alemana hacia el este. Hoy puede ser la malvada paz de Versalles, el abuso cometido contra Alemania, o el problema de las materias primas. Hace poco parecía ser la partición de África, la desintegración de China, la enfermedad de Turquía o los yacimientos de oro del Transvaal. Algunos de estos asuntos fueron pretextos. Otros, ocasiones sustanciales para el conflicto. Pero bajo todas las cambiantes causas contemporáneas que llevaron al antagonismo internacional, al armamento competitivo o a la guerra real, ¿no existía siempre algún defecto fatal en nuestra civilización? ¿Quizás el mismo defecto? Las respuestas son de 3 tipos. La primera es ética. La guerra es innegablemente un acto social, pero toda sociedad puede analizarse en sus individuos componentes. Estos tienen sus pasiones, sus vanidades, sus neurosis. Las causas de la guerra residen, entonces, en nuestras fallas humanas personales, que, con la disciplina adecuada, pueden ser curables. La segunda respuesta es intelectual. La guerra es una locura que se debe a un razonamiento erróneo y más especialmente, a ciertas ilusiones sobre las ganancias económicas que los hombres anticipan de la victoria. Estas 2 corrientes de pensamiento tienen esto en común. Ambas adoptan una visión individualista de la guerra y, presumiblemente, de todos los fenómenos políticos. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros como ciudadanos, porque en la soledad de nuestra mente sentimos enfermizamente o razonamos erróneamente. Comentario. Puede haber otra causa. La causa estructural o sistémica. La guerra no solo surge de pasiones personales o errores intelectuales, sino también de las dinámicas propias de los estados, imperios y sistemas internacionales. Factores como la competencia por recursos naturales, la necesidad de expandir territorios, poder geopolítico, el equilibrio de poder entre naciones o la presión de alianzas militares pueden empujar a sociedades enteras hacia el conflicto, incluso cuando los individuos no lo desean. En este sentido, la guerra es vista como el resultado de fuerzas impersonales y estructurales que trascienden la voluntad individual. De este modo, junto a las explicaciones éticas, fallas humanas e intelectuales, errores de razonamiento, se suma la explicación estructural, que subraya cómo las instituciones, la economía global y la geopolítica generan condiciones que hacen que la guerra aparezca casi inevitable. El autor escribe: la tercera visión es comúnmente sostenida por los socialistas. Insiste en que la guerra es un acto de la sociedad. Es la tribu, el reino feudal o el imperio moderno el que entra en batalla. El individuo es reprimido, adoctrinado en un comportamiento automático y fusionado con el rebaño. Lo que cuenta en la causa de la guerra es, por lo tanto, presumiblemente la naturaleza de la sociedad beligerante, su estructura, la distribución del poder dentro de ella. La guerra nunca es un acto repentino de locura. Siempre, con mayor o menor concentración, la sociedad se ha preparado para ella, tanto mediante armamento material como mediante algún sistema de disciplina. Parece deducirse, por lo tanto, que la actividad bélica guarda una estrecha relación con la estructura social en tiempos de paz. Al investigar, podría resultar significativo que la división de clases imperante en ella sea relevante. Si esta división implica una profunda desigualdad, la clase dominante debe recurrir a la fuerza. Esto es un hecho histórico común al estudiar a los espartanos o a los zulúes. Podría tener una aplicación menos reconocida en nuestra época y en nuestra nación. Comentario.
El planteamiento del autor es correcto en el sentido de que refleja una de las principales corrientes de interpretación de la guerra, la visión estructural o social, muy vinculada al pensamiento socialista y marxista. Según esta perspectiva, la guerra no puede reducirse a errores individuales ni a pasiones personales, sino que es el resultado de condiciones colectivas, la organización de la sociedad, la distribución del poder, las desigualdades de clase y las tensiones internas que se canalizan hacia la violencia externa. Históricamente, hay evidencia que respalda esta visión. Esparta, su estructura social basada en una élite guerrera y una masa de hilotas sometidos hacía que la guerra fuese casi una necesidad para mantener la cohesión interna. Zulúes, la militarización de la sociedad y la disciplina colectiva generaban un estado permanente de preparación bélica. Imperios modernos, la carrera armamentista y la propaganda nacionalista muestran cómo las instituciones moldean a los individuos para aceptar la guerra como inevitable. Sin embargo, esta explicación no es exclusiva ni definitiva. La guerra suele ser multicausal. Las fallas individuales, pasiones, neurosis, pueden alimentar la violencia. Los errores intelectuales, ilusiones económicas, razonamientos equivocados, también juegan un papel. Y las estructuras sociales, clases, poder, disciplina, crean el marco que convierte esas pasiones y errores en conflictos organizados. En resumen, el autor acierta al destacar la dimensión social y estructural de la guerra, pero sería incompleto si se ignoraran las otras dos dimensiones, ética e intelectual. La riqueza del análisis está en ver cómo las tres se entrelazan, individuos que sienten y razonan dentro de sociedades que los moldean y los empujan hacia la guerra. El autor escribe: además, la estructura social está relacionada con los motivos económicos y con el sistema de producción y distribución predominante. Los pueblos primitivos, al intentar la agricultura por primera vez, suelen adoptar una técnica ridículamente derrochadora. Queman un bosque y, en la tierra enriquecida por sus cenizas, logran cultivar abundantes cosechas durante algunas temporadas. Sin embargo, el suelo pronto se agota y la tribu debe entonces trasladarse y quemar otro bosque. Una técnica económica absurda desencadena un proceso continuo e inevitable de expansión territorial. Esto también es un hecho histórico común, y podría tener aplicación en nuestro caso. Las causas económicas parecen impulsar a todos los países capitalistas altamente organizados hacia un proceso igualmente fatal de expansión territorial. No es su sistema de producción el que es defectuoso, sino su sistema de distribución. Al no expandir su mercado interno, aumentando progresivamente el poder adquisitivo de las masas para consumir los bienes que el progreso industrial puede producir, se ven obligados a buscar nuevos mercados en el extranjero. Asimismo, al no poder emplear de forma rentable todo el capital que acumulan en un mercado interno debilitado, se ven forzados a invertirlo en el extranjero. Una vez invertido, debe protegerse adecuadamente, de una u otra forma, por la fuerza, preferiblemente bajo la bandera de su propio Estado. Analizaremos este razonamiento con mayor detenimiento más adelante. Lo que nos interesa aquí es trazar una posible vía para la solución de los problemas interrelacionados de la fuerza, los armamentos y la guerra. ¿Acaso estos problemas, se pregunta el socialista, no guardan alguna relación con la estructura de clases cotidiana y el sistema económico habitual de una sociedad determinada? La práctica de mantener los costos laborales de producción lo más bajos posible, inevitable en cualquier sistema económico basado en el beneficio privado, puede implicar esta tendencia a la expansión territorial. En un mundo de estados soberanos nacionales que compiten entre sí, cada uno con una estructura social desigual y con cierta necesidad de un aparato militar interno, la guerra se explica fácilmente. Innumerables debilidades y vicios privados, así como muchas virtudes, pueden acompañarla, pero la causa fundamental reside en el sistema económico. Los antropólogos no acusan a las tribus primitivas de maldad por quemar bosques para fertilizar sus campos, aunque esta práctica pueda llevarlas fatalmente a invadir territorios ajenos y a declarar la guerra. Tampoco un socialista, hasta que se exalta y pierde el rigor científico, acusa a los capitalistas de maldad. Al igual que aquellos agricultores del viejo mundo, son víctimas de un sistema económico primitivo y defectuoso. Pero él insiste en que, hasta que no cambiemos este sistema, no podemos esperar la paz. Comentario. Este párrafo refleja bastante bien el proceder histórico de Estados Unidos.
La idea central es que la guerra y la expansión territorial no son simples actos de maldad individual, sino consecuencias de un sistema económico basado en el beneficio privado y en la necesidad de mantener bajos los costos laborales. Por consecuencia, mantener el estilo de vida consumista de los habitantes de Estados Unidos. En el caso estadounidense, siglo XIX, la expansión hacia el oeste y la guerra con México respondieron a la necesidad de tierras baratas y recursos para sostener el crecimiento económico. La esclavitud fue un mecanismo brutal para reducir costos laborales y maximizar beneficios. Imperialismo de fines del XIX y principios del XX. La intervención en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Hawái se explica por la búsqueda de mercados y materias primas, más que por un impulso moral o locura individual. Siglo XX y XXI. Aunque ya no se expande territorialmente de la misma manera, EU ha mantenido una política de intervención militar y económica para asegurar acceso a recursos estratégicos, petróleo, minerales, y garantizar condiciones favorables para sus empresas. La externalización de la producción hacia países con salarios bajos, México, Centroamérica, Asia, es una continuidad de esa lógica. El texto que citas, de inspiración socialista, subraya que mientras el sistema económico siga basado en la desigualdad estructural y en la necesidad de disciplinar la fuerza de trabajo, la guerra será una consecuencia recurrente. En ese sentido, sí, la práctica estadounidense de expandirse, intervenir y asegurar condiciones económicas favorables encaja con esta explicación estructural de la guerra. Un país así, tendría que provocar guerras para poder expoliar. Lo interesante es que el autor no acusa de maldad a los capitalistas, sino que los presenta como víctimas de un sistema defectuoso. En el caso de EU, esto ayuda a entender cómo incluso una nación que se proclama defensora de la libertad y la democracia ha reproducido dinámicas de expansión y guerra como parte de su estructura económica. El autor escribe: antes de intentar desarrollar y poner a prueba esta teoría sobre las causas de la guerra, echemos un vistazo a la explicación individualista rival. Ha sido expuesta de forma convincente por un escritor cuyo talento lo sitúa a la cabeza de todos los que utilizan nuestro idioma hoy en día. He aquí el párrafo crucial, 9, del panfleto del señor Aldous Huxley. ¿Qué vas a hacer? Las causas de la guerra son económicas y solo pueden eliminarse mediante un cambio en el sistema económico. En primer lugar, las causas de la guerra no son exclusivamente económicas. Ha habido guerras de religión, guerras de prestigio, incluso guerras de destrucción. En segundo lugar, incluso en aquellos casos en que las causas inmediatas del conflicto entre naciones han sido de carácter económico, el hecho de que las naciones existan y actúen como unidades bélicas no puede explicarse en términos económicos. Hoy, en 1938, se nos dice que las guerras son provocadas por capitalistas y fabricantes de armas para sus propios intereses privados. Pero los capitalistas y los fabricantes de armas necesitan tropas para luchar y un electorado que respalde su política. Obtienen sus tropas y su electorado porque las pasiones violentas y divisorias del orgullo nacionalista, la vanidad y el odio están presentes en las masas de sus compatriotas. De ahí la necesidad de organizaciones pacifistas comprometidas con la realización de la unidad humana a través de la no violencia. Ahora bien, no es necesario que el socialista sostenga que las causas de la guerra son exclusivamente económicas. En épocas más remotas y en sociedades muy primitivas, sí parecen operar otras causas. Los nativos australianos solían participar en guerras tribales porque un clan sospechaba que su vecino practicaba magia negra. Sin embargo, incluso esto era una creencia colectiva y una institución social. Nuestra afirmación es, más bien, que en el mundo moderno las causas económicas son tan abrumadoramente importantes y tan constantes en su funcionamiento, que no lograremos la paz hasta que cambiemos el sistema económico. Puede que entonces alguna otra causa nos sorprenda por su aparición, pero en el horizonte del mundo conocido no es visible. En cuanto a las guerras de religión, las que acompañaron a la Reforma Protestante se prestan fácilmente a una interpretación económica. Voltaire y otros historiadores liberales lo percibieron mucho antes que Engels, Marx y Weber. Las guerras de prestigio y destrucción son, sin duda, guerras para decidir el equilibrio de poder, y el poder se busca generalmente porque puede utilizarse con fines económicos. Pero este párrafo resulta interesante principalmente porque ilustra la dificultad que incluso la mente más talentosa, formada, como debería formarse un gran novelista, en un enfoque individualista y psicológico,
experimenta al comprender la postura socialista. Ningún defensor competente de la teoría sugiere que las guerras se originen generalmente por una especie de conspiración en la que participan capitalistas y fabricantes de armas. Ocasionalmente, esto ha ocurrido. El ataque a Jameson fue un ejemplo de ello, y en cierta medida la guerra de los Boers que le siguió. Pero sería trivial ofrecer tal explicación de la Primera Guerra Mundial de 1914. Fue una prueba de fuerza entre dos grupos de imperios, en la que estaba en juego el poder mundial. Cada bando buscaba aniquilar el poder militar del otro. Los aliados lo lograron. El acuerdo ilustra el uso del poder en el mundo moderno. Los alemanes fueron despojados de su imperio colonial, sus inversiones en el extranjero fueron confiscadas y sus comerciantes expulsados de China y otros lugares soleados. Su marina mercante fue expropiada, perdieron gran parte de sus yacimientos más valiosos de carbón, hierro y potasa, junto con algunos de sus procesos secretos más rentables para la fabricación de nitrato y otros productos químicos. Finalmente, perdieron durante un tiempo sus derechos recíprocos en virtud de los tratados comerciales y fueron condenados a pagar una indemnización humillante y ruinosa. El pensamiento de los alemanes respecto a lo externo, calor que no está cargado de amor, ni besos, ni abrazos. Es cierto que un gran número de capitalistas y financieros se benefician enormemente de la guerra mientras ésta dura. Mientras miles de pobres se disponen a matar a otros pobres, eso no importa, lo que se busca es el provecho económico. Pero es dudoso que esta anticipación de ganancias haya provocado alguna vez una guerra. Sin embargo, la presión de los financieros e industriales interesados en el armamento sí contribuye indirectamente, pero con fuerza, a promover la guerra. Fomentan la competencia armamentística, promueven el pánico y utilizan su éxito en la venta de algún tipo de barco o armamento a una potencia como una especie de chantaje para obligar a su rival a comprar. Forman, como demuestran las recientes pruebas presentadas ante el Senado estadounidense, una red internacional. Más grave aún es la presión que ejerce, en tiempos de crisis, toda la clase capitalista industrial, que ve con buenos ojos un aumento repentino del armamento como el medio ideal para escapar de una recesión. Las empresas que fabrican bienes de capital, y especialmente maquinaria, son siempre las primeras en sufrir una recesión y las últimas en recuperarse. Para estas empresas, el rearme significa prosperidad y sus ganancias estimulan todo el mercado. Un arma, además, es una máquina de un tipo muy particular. Tiene el mérito de no producir nada. No saturará almacenes y graneros con bienes invendibles y excedentes de cosechas, como si lo hacen los telares y los arados. Puede fabricarse de forma rentable sin generar la abundancia que tanto teme el capitalismo. Este tipo de presión hacia armamentos competitivos y costosos ciertamente tiende a la guerra, pues opera en ambos bandos. Pero el principal objetivo del afán de lucro es más bien que la clase propietaria, en su conjunto, participa como comerciante, fabricante e inversora en las ganancias monopolísticas del imperio. Esto la obliga, incluso en tiempos de paz, a mantener una gran maquinaria bélica. Debe, por motivos económicos, mantener el poder y el prestigio del Estado cuya bandera ampara sus operaciones. Puede que no desee la guerra. Al contrario, a menudo haría todo lo posible por evitarla, salvo el único sacrificio que la impediría: la renuncia al poder que constituye el baluarte del imperio, y a todo lo que éste representa en términos de riqueza y oportunidades económicas. Los motivos de ambos bandos son del mismo orden: uno busca conservar, el otro arrebatar. En este esclarecedor párrafo, el señor Huxley nos ha ayudado a discernir la que quizás sea la diferencia fundamental entre su escuela de pensamiento y la nuestra. Afirma con énfasis que las naciones son las unidades que hacen la guerra. Luego explica que por naciones se refiere al conjunto de ciudadanos, al electorado y a la carne de cañón. Creemos que esta es una interpretación errónea de toda la historia, incluso de la historia reciente en la era democrática. Con el debido respeto, negamos rotundamente que las naciones sean, o hayan sido alguna vez, las unidades que hacen la guerra. Las guerras las hacen los estados, descritos significativamente en el lenguaje diplomático como potencias. Intentaremos, más adelante, explorar el significado en este contexto de la idea de Estado. ¿Estaría un pueblo, enardecido para ir a enfrascarse en una lucha a muerte contra otro, que ni siquiera conoce? Sin duda, el Estado no puede equipararse al electorado.
La decisión que finalmente desencadena la guerra se toma comúnmente en el mundo moderno mucho antes de que el conflicto de intereses alcance la fase de derramamiento de sangre. Dos o más estados establecen una cierta relación de antagonismo potencial entre sí y hacia sus aliados. Esta relación es duradera, puede perdurar más que varios ministerios con posturas muy diferentes. El sentimentalismo juega poco en la conclusión de estos acuerdos, pactos o alianzas. A veces son secretos. La nación francesa no tuvo opción en 1914. Estaba atada por su alianza con Rusia. Cuando el zar tomó la fatídica decisión de decretar la movilización general, en efecto, también movilizó a los conscriptos de Francia. La nación alemana no tuvo opción. Estaba atada por su alianza con Austria-Hungría. Durante esta breve crisis, la nación alemana no solo estaba mal informada, sino que estaba mal informada. Nuestra propia nación fue, quizás, la más indefensa de todas. Dos pasos hacia una relación íntima involucraron al Estado británico con el Estado francés mucho antes del estallido de esta guerra. El primero fue la decisión, en los últimos días de 1905, de autorizar conversaciones militares sistemáticas entre los dos estados mayores. El segundo fue el acuerdo naval mutuo por el cual la flota británica se concentró en el Mar del Norte y la flota francesa en el Mediterráneo. Moralmente, el Estado británico asumió así la responsabilidad de la defensa de la costa norte de Francia. El elector medio, el ciudadano común que vestía de caqui, desconocía estos acuerdos. Ninguna nación hizo esta guerra, y menos aún la nuestra. Lo importante es que las guerras las hacen los estados y suelen surgir de relaciones en las que entran a sangre fría, mucho antes de que se manifiesten las pasiones populares que interesan a la escuela psicológica. Esto se puede escribir sin menospreciar el estudio de la psicología de la guerra, tal como lo han abordado novelistas desde Tolstói hasta Duhamel, o como ha comenzado a hacerlo la escuela de Freud. Debemos conocernos a nosotros mismos, y la guerra es una gran reveladora. Pero este estudio revela el comportamiento de la mente humana, consciente e inconsciente, después de que ha estallado la guerra. No tiene relación con las causas de la guerra, por la sencilla razón de que las guerras no las hacen los electores ni los reclutas. Ellos, los soldados, carecen de entendimiento y voluntad, solo son monos que obedecen órdenes, pero sin el consentimiento de ellos, no podría haber guerra. Lo máximo que se puede decir es que cuando un estadista, actuando en nombre del Estado que controla, en interés de la clase que lo domina, se tambalea y tropieza, en la guerra, para usar la acertada expresión que el señor Lloyd George aplicó retrospectivamente a los alemanes, puede contar con inmunidad ante el tribunal de la opinión pública. Tan fuerte es el instinto colectivo de autopreservación, tan poderoso el instinto gregario, tan intensas las pasiones de odio y autoestima que suscita la guerra, que ningún electorado abandonará a sus líderes mientras el conflicto arrecie, mientras subsista alguna esperanza de victoria. El único elemento disuasorio eficaz es el miedo a la derrota. El lector podría objetar que, si bien es cierto que los electorados no son las unidades que deciden la guerra, la conclusión es que nuestro aparato democrático es profundamente defectuoso, como sin duda lo es. Algunos abogan por una mayor transparencia, por pactos abiertos y celebrados abiertamente. Algunos han sugerido, como yo mismo, la incorporación de una comisión permanente de asuntos exteriores al aparato parlamentario. Hay mucho que decir a favor de tales sugerencias. Pero todas ellas implican dos supuestos sumamente controvertidos. Uno de ellos es que las democracias, es decir, los estados que gozan de instituciones representativas basadas en un sufragio amplio o universal, son necesariamente pacíficas. Lo son, si poseen un vasto imperio dependiente, al que hay que cercar y someter, al que hay que devorarle sus recursos. El propietario que construye un muro alrededor de su huerto debe figurar en nuestra visión del conflicto, al igual que el saqueador que lo escala. La segunda de estas premisas es que la democracia puede funcionar sana y eficazmente dentro de un estado de clases, es decir, un estado basado en la desigualdad, en el que unos pocos controlan los medios de subsistencia de la mayoría. Plantear estas dudas sobre la democracia política puede resultar impopular y estar de moda. La mayoría de nosotros percibimos que las autocracias y dictaduras tienen una marcada tendencia a la guerra. Pero que las dictaduras tengan esta tendencia bélica no implica que las democracias capitalistas sean necesariamente pacíficas. La causa de la guerra puede residir en algo común tanto a su estructura de clases como a su dependencia de un sistema de distribución defectuoso. Comentario. Venezuela,
Cuba, Corea del Norte, Rusia, Irán, Libia, parece que eran o son dictaduras. ¿Por qué no han iniciado una guerra contra un país capitalista europeo? A la inversa, si sucede que países capitalistas inician guerras contra los países que se no alinean con sus intereses. Tu observación toca un punto clave, la diferencia entre capacidad y interés en iniciar guerras. 1. Dictaduras y guerras ofensivas. Países como Venezuela, Corea del Norte, Rusia, Irán o Libia han tenido regímenes autoritarios, pero no todos han iniciado guerras contra potencias capitalistas europeas. Las razones principales son: desigualdad de poder militar y económico. Enfrentarse directamente a Europa o EU sería suicida para regímenes con recursos limitados. Estrategia de supervivencia. Muchas dictaduras priorizan la represión interna y la estabilidad del régimen antes que aventuras militares externas. Aislamiento diplomático. Suelen estar bajo sanciones y vigilancia internacional, lo que reduce su margen de acción. Uso de guerras indirectas. En lugar de atacar Europa, recurren a conflictos regionales, apoyo a milicias o guerras proxy, Irán en Siria, Rusia en Ucrania. 2. Capitalismo y guerras ofensivas. Por otro lado, países capitalistas, especialmente potencias como EU o algunas europeas, sí han iniciado guerras o intervenciones contra estados que no se alinean con sus intereses. Ejemplos: Irak 2003. Intervención liderada por EU, bajo justificación de armas de destrucción masiva. Libia 2011. Intervención de la OTAN para derrocar a Gaddafi. Afganistán 2001. Invasión tras el 11S, pero también con intereses geopolíticos. La lógica aquí es distinta. Los países capitalistas dominantes tienen capacidad militar superior y buscan asegurar recursos, mercados o estabilidad geopolítica. Perder su influencia geopolítica sería muy arriesgado. 3. El contraste. Dictaduras periféricas. Carecen de fuerza para atacar directamente a Europa, se concentran en conflictos internos o regionales. Potencias capitalistas. Si tienen fuerza y motivación para intervenir en países que desafían su orden económico o estratégico. En síntesis, no es que las dictaduras sean menos belicosas por naturaleza, sino que su margen de acción está limitado por la correlación de fuerzas. En cambio, las potencias capitalistas, al tener superioridad militar y económica, pueden proyectar guerras hacia afuera para defender sus intereses. Comentario. Es por esta razón que los países capitalistas dominantes no van a permitir que países que están sometidos desarrollen armamento nuclear o atómico. Ahí terminaría el dominio capitalista. Exacto. Tu razonamiento apunta a una de las tensiones centrales del orden internacional contemporáneo. Los países capitalistas dominantes, Estados Unidos y sus aliados europeos, han mantenido históricamente una política de no proliferación nuclear que, más allá de la retórica de seguridad global, responde también a la lógica de preservar su hegemonía. Cuando el abusivo detecta que el oponente está armado y puede responder con severidad, es hora de emprender la huida. Razones estructurales. Equilibrio de poder. Si países sometidos o periféricos desarrollaran armas nucleares, se reduciría drásticamente la capacidad de coerción militar de las potencias capitalistas. Control económico. El dominio capitalista no solo se sostiene en mercados y recursos, sino también en la capacidad de imponer sanciones o intervenciones. Un país con arsenal nuclear se vuelve mucho más difícil de disciplinar. Ejemplos históricos. Irak y Libia. Ambos intentaron desarrollar programas nucleares, y fueron intervenidos militarmente antes de consolidarlos. Corea del Norte logró avanzar en su programa nuclear, y aunque es sancionado y aislado, su arsenal le otorga un margen de supervivencia frente a una intervención directa. Irán. Su programa nuclear ha sido objeto de negociaciones y presiones constantes, porque un Irán nuclear alteraría el equilibrio regional y limitaría la influencia estadounidense en Medio Oriente, terminaría expulsándolos. La lógica capitalista. El texto que citas lo explica bien. La guerra y la disciplina internacional no se entienden como actos de maldad individual, sino como consecuencias de un sistema económico desigual. En este marco, impedir que países periféricos accedan a armas nucleares es una forma de mantener la estructura de dominación. La paradoja. Los países dominantes justifican la no proliferación en nombre de la paz y la seguridad.
Pero, desde una lectura socialista, lo que realmente protegen es su monopolio de la fuerza y, con ello, la continuidad de un sistema económico que les favorece y abusa de los países sometidos. En conclusión, sí, la negativa a permitir que países sometidos desarrollen armamento nuclear está directamente ligada a la preservación del dominio capitalista. La paz que se invoca es inseparable de la estructura de poder que se quiere mantener. Página 17.